Conduce Juan Miranda. Todos conectados. Primera conexión en el aire en esta jornada correspondiente a este día de martes, 28 de marzo de 2017. Nuestra invitada hoy es la actual senadora por Magallanes, precandidata de la democracia cristiana a la presidencia de la República, Carolina Goich Boroevich, que la estamos esperando acá en la radio. Antes de ir con ello, tenemos WhatsApp de este minuto que nos envían nuestras auditoras, auditores, y estamos en contacto, estamos en conexión directa todos los días a través del 93 45 24 26, nuestro WhatsApp, para que usted nos envíe fotos, a ver si podemos, Humberto Geria, que es nuestro partner en la televisión, hay unas fotografías porque hay una denuncia de una vecina del sector andino, dice específicamente Monteverde. Le cuento que esta mañana, al bajar a dejar a mi hija al colegio, a eso de las 7:15 de la madrugada, nos encontramos con una densa neblina que persiste a esta hora. Estamos con una densa neblina en la ciudad de Punta Arenas y ni hablar de los sectores altos. Camino Andino, entre otros, Versalovich, Camino Pampa Redonda, con una neblina muy espesa que hace escasa la visibilidad. Entonces me dice que, bueno, imposibilitada la visión, y me encuentro con una veintena de caballos sueltos, atravesados en la mitad del camino. Hago un llamado al dueño de estos animales a tenerlos en sus campos o en su campo, porque ahora que están pavimentando, los vehículos bajan a mucha velocidad. Uno siempre baja con precaución, porque ya conocemos el sector, vivimos en este sector, pero no puedo decir lo mismo del resto. Ojalá el dueño de estos equinos escuche y los saque de la ruta para evitar algún tipo de accidente que se pudiese producir, dada la situación climática de esta mañana, de esta densa neblina. Ahí están, no sé si alcanzamos a tomar las fotos o las mostramos un ratito más, pero eso está ocurriendo en este momento en el sector del Andino, donde nuestros auditores y auditora, en este caso, que fue a dejar al niño eso de las 7:15 de la mañana, se encontró con este cuadro. Primero, la densa neblina, y segundo, que escasa visibilidad y te encuentras con los animales, con los caballos en mitad de la ruta. Y ahora que se ha pavimentado un buen tramo de este camino, va a la hora muy avanzada, tuve la posibilidad de recorrerlo el fin de semana también a ese punto, y la verdad es que es así. Está logrando, ¿no es cierto?, poner el sector a la altura de un lugar turístico, en fin, y la gente poco a poco va construyendo más, se van haciendo más parcelas, y no de agrado precisamente, la gente se va a vivir a ese sector del Andino. Así vamos luego a tratar de mostrar algunas fotos que nos envían también nuestras auditoras, y esta auditora que a través del WhatsApp nos hace llegar esta información de, más que nada, tómese razón, una advertencia, y a tener cuidado toda la gente que se desplaza o sube o baja al sector de Andino. Incluso hay movilización, allí hay un bus que hace un recorrido y que me imagino se tomarán las providencias del caso. Está la señalética también, porque hay tramos en que hay algunos desvíos, y por lo tanto entonces es de alguna manera importante que se tome en consideración este tema de el cuidado que hay en el sector del Andino para con los vecinos que bajan y suben producto de esta densa neblina y de estos animales que están sueltos en el camino. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya decíamos que este martes 28 de marzo nos va a acompañar la actual senadora por Magallanes y precandidata de la democracia cristiana, doña Carolina Goich. Y la saludo. ¿Cómo estás? Con mucho gusto. Asiento, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, sí veo. Muy bien. Con Bueno, mucho vamos a entusiasmo, muy contenta. Ya, además, ayer tarde se produjo la proclamación que le faltaba en Magallanes, en su tierra. Pero por supuesto. Y no es lo mismo aquí en mi tierra, en mi casa. Claro. En un encuentro muy emotivo con mucha gente, pero además
con quienes han sido parte de la historia mía durante todos estos años como parlamentaria, Ahí está, como gracias. representante Magallanes. Apreté una, Sí, algo apretó que se una empezó a hilar. perillita por ahí. Carolina, bueno, vamos a hablar de todo. Pero por De lo supuesto, bueno y de lo malo, de lo que se critica. de lo no se humano y critica, de lo malo divino. exactamente. Porque uno lo primero que dice, y lo primero que uno como usted como nuestra representante en el Congreso dice, ¿cuáles son los costos que se pagan, Carolina, el estar en esta contienda, en esta lucha desatada para llegar a la primera magistratura de la nación? Y más de alguien me lo preguntaba acá, ¿estará trabajando Carolina Goich? ¿Seguirá en el Congreso? ¿Seguirá en todo este tiempo, ¿no? Sí. Usted me dirá cómo se compatibiliza ese trabajo Ujú. para poder estar discerniendo, discutiendo leyes, o está más dedicada a la campaña. Bueno, yo digo siempre ahí, lo primero es que las mujeres, con el permiso de los hombres, Sí, por favor. somos capaces de hacer dos cosas a la vez sin problema. Lo primero, esto que Eso, constato, hay un dicho muy... y las auditoras, yo estoy segura que lo comparten conmigo. Ya. Pero además yo sigo martes y miércoles en Valparaíso, asumí la presidencia de la Comisión de Trabajo, que era algo que estaba programado, que me alegra mucho. Tú sabes que el espacio donde yo más he desarrollado propuestas legislativas durante todos estos años ha sido en la Comisión de Trabajo. Ahí vamos a partir, ojalá, con el seguro para los padres y madres con niños con enfermedades graves y cáncer, que yo espero que la semana pasada aprobamos el fondo que va a permitir contar con los recursos para financiar ese permiso. Así que dimos un gran paso. Para ponerte un ejemplo de los temas en que estamos trabajando. O el día de ayer en Porvenir dábamos cuenta de la gestión ante el Servicio Médico Legal para poder contar con peritos, ojalá poder capacitar a médicos que hoy día están en el hospital para que puedan hacer las pericias y no tener que repetir la historia lamentable que vivimos, de tener que esperar que venga alguien siempre de Punta Arenas, y cómo se van buscando fórmulas, además, para tener protocolos de actuación clara. Pongo solo 2 ejemplos de lo que estamos haciendo. Así que en eso, quienes nos escuchan pueden tener la tranquilidad de que la región sigue siendo representada como corresponde. Tú sabes que en eso yo tengo una gran ventaja, que es contar con un equipo de trabajo que ya llevamos años, de muy buen nivel, con alta preparación, que me ayuda mucho. Y es posible en eso compatibilizar. ¿Cómo no? Ahora, un detalle, no menor, en algún momento de seguir avanzando esta causa presidencial, por así denominarla, Carolina, ¿se deja el trabajo en el Parlamento? ¿Se pide como una licencia por un mes, 2 meses? En el último mes, por ejemplo. ¿Qué pasa allí? ¿Es plausible aquello que dice el protocolo del Parlamento? Hoy día nuestro reglamento no lo permite, porque además tú sabes que en eso los parlamentarios no podemos dejar nosotros no podemos renunciar. Por la Constitución es de los pocos trabajos donde tú no puedes dejar tu tarea. Ya. Y por lo tanto tampoco somos reemplazables. Así que uno, como te digo, reforzando equipos en el caso de la región, y en el caso también de Valparaíso para el trabajo legislativo, yo como te señalo es compatible y es posible hacer ambas cosas, y creo que así lo hemos demostrado durante este tiempo. Bueno, acá tenemos una artillería más o menos, pero algunas cosas... Además Juan, sabes que hay algo que yo se lo comentaba ayer a quienes me acompañaron en el acto. Yo donde voy hablo de Magallanes. ¿Ya? Y anoche les decía, hoy día vamos a hablar desde Magallanes a Chile, al revés. ¿Cómo no? Y eso es también las cosas buenas que hemos hecho, que demostramos en la región que podemos hacer, cómo somos capaces de proyectarla. Si hay algo que para mí debería ser eje central de mi propuesta de gobierno, es la descentralización. ¿Cuántas veces hemos hablado de descentralización? Y se nos queda en el discurso, se nos quedan las palabras. Entonces uno dice, si acá en la región pudimos tener un horario diferenciado. Exacto, sí. Y no se cayó el Estado unitario. No quedó la debacle, no va a pasar nada. Podemos tener el subsidio al gas, reconociendo las particularidades que tenemos nosotros de necesidades de calefacción. Podemos tener un plan de zonas extremas, que cambió la lógica con la cual se evaluaban los proyectos. Y eso ha permitido facilitar inversiones públicas, ha facilitado el desarrollo de la región. Pudimos tener una oncóloga infantil, y eso fue gracias al trabajo de toda la comunidad, las oncomamás que se movilizaron, pero cómo se sumaron todos. Entonces yo creo que esos son ejemplos de cosas que podemos hacer nosotros, no solo aquí en Magallanes, también parte de las necesidades que me plantean en Arica, parte de las necesidades que me plantean en Iquique, en Pozo Almonte, en Pica, que son
regiones que viven lo mismo. El aislamiento, el ser de alguna manera asfixiadas por el centralismo. Entonces uno dice, ¿cómo experiencias buenas que de repente nosotros no valoramos tanto aquí en Magallanes? Nuestro hospital, que es un hospital de lujo, que tiene una unidad... hospitales. Claro, y la unidad de oncología que tenemos, que permite en esto hacer una quimioterapia, una radioterapia, al mismo nivel que te vas a hacer en un centro en Santiago. Entonces uno dice, ¿cómo esas cosas que aquí demostramos que se pueden hacer? Y que las peleamos, porque Santiago nos decía, no, ustedes no pueden tener unidad de oncología. Y allí estuvo el Consejo Regional, estuvo el Intendente, estuvimos los parlamentarios, estuvo la comunidad, todos en conjunto diciendo aquí, Magallanes se merece tener atención de primer nivel, se lo merecen los magallánicos que tienen los mismos derechos de alguien que vive en Santiago o alguien que vive en Concepción o en Valparaíso. Entonces, parte de lo que a mí me pedían en la carta que me enviaron, que la encabezaba Eugenia Mancilla como presidenta regional, era que llevara esta voz de las regiones a la máxima instancia nacional, que es la Presidencia de la República. Y con esto te quiero decir que Magallanes está presente y Magallanes tiene mucho que aportar más allá de las fronteras de nuestra región. Sin duda. Ahora, mira, uno puede establecer rápidamente que en todos ya, y vamos a entrar a la arena precisamente presidencial, cuando es elegida ahora en la última asamblea, el pasado fue el 4 de marzo, ¿no? El 11 de marzo, nuestra Junta Nacional. En la Junta Nacional, eso es, en la Junta Nacional. Entonces, viene solamente a ratificar, yo creo que además el trabajo que ha hecho, porque Carolina se ha desdoblado. Uno lo ha observado en esto, uno lee las noticias y está observando. Desde la pasada elección municipal, recorrió gran parte de Chile, si no gran parte apoyando, ¿no es cierto?, a todos los candidatos. Se hizo un trabajo titánico. Y esto se ha revertido. Entonces, yo creo que eso de recorrer Chile, Carolina, le ha dado una visión desde regiones también. Porque nosotros alegamos nuestra lejanía, estar lejos de todo, pero lejos de todo está la gente en Vallenar, en Huasco, en Freirina, lejos de todo está la gente allá en Pozo Almonte, allá arriba en Arica, y los pueblos que están ahí. Si uno se fija en las capitales de cabeceras de provincia, pero ¿cuántos otros pequeños poblados hay en el centro de Chile, en el sur de Chile? Entonces se va creando otra visión país, sin duda alguna, que me imagino que ya eso lo tiene usted capitalizado. Sí. En el buen sentido de la palabra, de capitalizar, saber la realidad del Chile oculto, del Chile profundo. Exactamente, y no solamente el contacto con la gente, el haber un tema de conocimiento, también de la gente respecto de mi persona. Pero ahí hay algo que es clave, y uno sobre todo ve cómo se expresan en diferentes formas las realidades y de alguna manera los desafíos en nuestro país. Yo digo siempre la pobreza, que es un tema que yo he trabajado desde mi vida profesional siempre, y cómo es distinta en Pozo Almonte, donde la gente vive en la tierra, y es otro tipo de pobreza a la que tenemos acá en Magallanes, que es la pobreza puertas adentro, del adulto mayor abandonado, más bien del envejecimiento. Y uno dice, no podemos tener nosotros una política pública o una respuesta que sea uniforme, que sea igual para todos. ¿Qué es lo que hacemos como país? Nos imponen una norma desde Santiago como si todos fuéramos iguales. Claro, y como si Santiago fuera para todo Chile igual. No, y no es lo mismo en Puerto Williams la pobreza que en la región de los ríos o en los lagos. Y efectivamente ahí uno dice que, pero, o sea, la posibilidad de poder aportar en eso desde la Presidencia de la República para efectivamente apoyar a las regiones, desde las riquezas que tienen sus territorios. Si este es un país que desaprovecha un montón de capacidades y potencialidades. Nosotros decimos, y yo aspiro a que seamos un país desarrollado, pero eso pasa porque miremos a las regiones, porque generemos incentivos para que los jóvenes permanezcan en sus regiones. Lo conversábamos ayer con Marisol en Andrade en Porvenir, a propósito de los chicos que hoy día tienen gratuidad universitaria, y cómo hacemos que esos chicos que hoy día el Estado, todos los chilenos, le estamos permitiendo algo que era impensable con sus propios recursos, que es estudiar y ser profesionales, también vuelvan a su tierra y tengan ahí los incentivos que sean atractivos para ellos desarrollar una carrera profesional en su propia tierra. Así es. Vamos a ir conversando porque cuando usted dice la gratuidad, tocó el tema de la educación, nos interesa y vamos a dejar planteada, deslizada la consulta.
si también establece este programa de acción futuro de llegar a la magistratura, Carolina, de continuar estas grandes reformas, porque se continuarán las reformas porque ya hay algunas lucecitas que dio la otra parte, la contraparte, Eso diciendo está en el debate. en el debate, es decir, no, parece que la gratuidad, no, la gente tiene que ganarse una beca porque, bueno, son posiciones. Entonces, ¿qué pasa con Carolina? Continuaría las reformas y de eso vamos a hablar luego porque tenemos un llamado telefónico en este momento. Ahí están los fonos. Muy buenos días. Aló. Buenos días, don Juanito. ¿Cómo está, señora? Cuéntame. ¿Aló? Sí, Aló. le escucho, adelante. Mi nombre es Catalina Rivera. Quiero saludar a la señora Carolina Boix. Ayer estuvimos en su acto de lanzamiento de su candidatura Ya. a presidenta de la República. Yo soy presidenta de la agrupación de trabajadoras de casa particular. Ella ha sido un pilar fundamental para nosotras en las leyes que han salido últimamente. Entonces yo quiero saludarla y darle todo el apoyo y esperamos que ella sea nuestra próxima presidenta nacional. Así que un cariño inmenso y gracias por seguir trabajando con nosotras y tener el apoyo inmenso de la señora Carolina. Así Bien. que para eso la llamaba. Muy bien, pues. El apoyo y las gracias por todo el trabajo que ella ha tenido hacia nosotros. Gracias, Catalina. Gracias. Muchas Muy gracias, gentil, muy Catalina. amable. Bueno, esto de las casas particulares inobjetable que había un apoyo vuestro de hace años. Sí, ¿Se acuerda cuando no, se trató? Yo no sé si ya lograron establecerse que se llegaba al sueldo mínimo, ¿no? Por supuesto, eso fue Ya. lo primero que hicimos. Sí. Acuérdate, fue Y durante 3 años. horarios de trabajo, establecer, en fin. El reconocimiento del feriado para las trabajadoras de casa particular puertas adentro, que antes no tenían derecho a festivo. Y lo último que hicimos, que ya se está implementando, es igualar la jornada de trabajo en una modalidad especial que tiene una bolsa de horas, de 15 horas a la semana, que se reparten ¿Cómo no? para que ellas tengan la misma jornada que cualquier trabajador. Carolina, a la pregunta. Así que antes- gracias, Catalina, pero Sí. solamente déjame decir Sí. Fuerza de Mujer Magallánica, Me ella parece. tremenda. Hicieron un encuentro nacional acá de trabajadores de casa particular en el Me verano parece. que resultó estupendo. Mira, el tema de las reformas, pero antes de eso, uno quisiera, si tuviera que generarse un programa, va a haber, porque ya sé que hay un equipo trabajando también en torno a esto, ¿cuáles serían los énfasis? 2 o 3 puntos fuertes de énfasis de trabajo como dentro de un programa posible de gobierno, Carolina. Lo primero como eje, el buen gobierno. Y en eso nosotros hemos visto cómo hay denuncias de corrupción en la administración pública y yo creo que frente a eso nosotros tenemos que ser implacables. El recuperar de alguna manera la ética de hacer las cosas bien, la garantía a la gente de que cada peso que generamos para el Estado se destina a la gente, a donde va. Y en eso el compromiso, tal cual como lo he hecho en el partido, en la democracia cristiana, con la transparencia, con la buena política y atajo al tiro a situaciones de corrupción. Incluso lo que hemos planteado es poder tener unidades anticorrupción en cada uno de los ministerios, en el fondo preparar al Estado para detectar situaciones que sean irregulares. ¿Cómo no? Lo primero. Lo segundo es recuperar la política para la gente. Que de repente nosotros estamos en unos debates que la gente no entiende, dice, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que a mí me pasa en lo cotidiano? Claro. Y eso es mejorar la calidad de vida de la gente. Y por lo tanto, temas prioritarios ahí, pensiones, que es ineludible, y yo he dicho, ojalá que el tema de pensiones no esperemos al debate presidencial y recién en el 2018 empezar a pensar en un proyecto de ley. Ojalá que hoy día nos pongamos de acuerdo. La presidenta además en eso fue muy clara, hizo un compromiso, un aumento del 5% de cotización, que de paso, voy a repetir, por ningún motivo, un peso más a las AFP. O sea, esas platas no pueden ser administradas por la AFP. Pero sí presentemos ojalá un proyecto que aumente las pensiones más bajas de nuestros adultos mayores y de las mujeres adultos mayores en particular, que son las que se ven más castigadas con las pensiones, ¿Cómo no? con un componente solidario. Pero eso es parte de lo que vamos a tener que trabajar. Lo segundo, nosotros tenemos que hacer una gran reforma a la salud. Vemos hoy día lo que pasa con cotizantes de Más Vida, que quedaron presas de su preexistencia, como si haber sido enfermo, haberse enfermado fuera un pecado en este país, porque no pueden cambiarse a otra ISAPRE porque tienen preexistencia, ¿no es cierto? Y no te cubren. Ahí hay una reforma del sistema de ISAPRES que está pendiente, esto de que a las mujeres nos castiguen porque podemos quedar embarazadas, porque cada vez tienen menos guagua las mujeres en este país. Claro. Pero ahí hay un tema que tenemos que abordar y junto con el fortalecimiento de la red pública de salud.
Yo te ponía el ejemplo de lo que hacemos aquí en Magallanes, conversábamos ayer en Porvenir en cómo somos capaces de fortalecer la atención de especialistas con modalidades que tienen que ser más creativas, si sabemos que los especialistas no van a estar en todas las comunas. Entonces ahí hay un tema grueso que tenemos que ser capaces de abordar. De paso, hoy día está la ministra de Salud acá y vamos a hacer la presentación de un primer grupo de especialistas que vienen, así que esa es una buena noticia para la región. Y en tercer lugar, temas como seguridad ciudadana, que nosotros tenemos que recuperarla sin complejo. Y yo creo que hay un error que hemos cometido nosotros como gobierno en esto, como un poco que nos da vergüenza, la ley corta de seguridad ciudadana, la ley corta y de antidelincuencia quedó sin promulgarse públicamente. Y uno dice, ¿por qué? Si generamos herramientas que son finalmente herramientas para que las policías puedan actuar de mejor manera. Pero así como uno dice, mano dura contra la delincuencia, no solamente a quienes cometen un robo o un crimen, sino también a los delincuentes de cuello y corbata. Porque la situación de colusión, que la gente ve que son casi normales y que no pueden ser normales, las situaciones de abuso, tienen que tener un castigo adecuado. Y es transversal porque hoy día hasta Carabineros está en una situación bastante compleja. Lamentablemente. Entonces, atraviesa todos los estados posibles. Sí. Bueno. Por eso yo creo que es muy fuerte esto que yo te decía al principio, una señal de aquí que recuperamos la ética de hacer las cosas bien y que hay cosas que no se pueden tolerar. Y en eso yo creo que las señales tienen que ser desde el principio, del primer atisbo. ¿Cómo no? Tenemos otro llamado telefónico. Muy buenos días. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, cuéntame. Hola, don Juan, ¿cómo estás? Bien, pues, usted, cuéntame. Bien. Doña Carolina, buenos días. Muy buenos días. Yo tengo dos dudas. Cuéntame. Y se lo voy a plantear a usted. Primero, ¿qué significa la gratuidad para los niños, para los que quieren estudiar? Yo tengo una duda. Porque hay que ser pobre, sin trabajo, para que le den toda la gratuidad. Y yo digo usted por carne propia. Y lo otro, yo ayer en la proclamación que usted tuvo, vi a dos bandos. Y usted sabe por qué se lo digo. Está la señora Eugenia Mancilla, la usted, y al otro lado el señor Morano. Ellos están disgustados, usted lo sabe. ¿No cree que eso le afecta mucho a hacer candidatura? Porque hay demócratas cristianos que no quieren verlos. Y usted lo sabe. Esa es mi consulta. Ojalá que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Tema de gratuidad y esto de los bandos, de las pugnas. Vamos primero al tema de la gratuidad y ahí aprovecho a responderte la consulta respecto de las reformas. Ya, vamos. Aquí yo he escuchado a Sebastián Piñera en particular diciendo que va a eliminar las reformas, que va a dar el paso atrás. Yo primero digo, en esto del tipo de gobierno que uno quiere hacer, yo no estoy de acuerdo con la lógica de la retroexcavadora. Creo que es una lógica que nos hace mucho mal, esto de barrer lo que se ha hecho. Entonces, me llama la atención que pasemos de la retroexcavadora a la nueva empresa de demolición, pareciera. Sí. El decir aquí, todo se ha hecho mal, porque el país no se construye así. Yo soy bien autocrítica, tú sabes que yo en eso no tengo ningún problema en reconocer errores, porque creo que eso es lo que nos permite mejorar, pero que hay cosas que hemos hecho bien y que yo no puedo entender que alguien piense revertirlo, y es la gratuidad. Ayer estábamos con el rector, el Juan Oyarzo de la universidad en la actividad, y yo decía, ¿cuántos chiquillos hoy día acá en la Universidad de Magallanes tienen gratuidad? Y son 1.600 familias a quienes les cambia la vida, que antes ni siquiera pensaban probablemente que sus hijos estén en la universidad. Bueno, y lo que consultaba, perdona Carolina, la auditora, era que hay que ser pobre, hay que estar en la calle poco menos para tener gratuidad. En eso, son 1.600 chicos, no es un número menor, o sea, ya vamos avanzando hacia las clases medias. Partimos, por supuesto, sí, por los más vulnerables, que así tenemos que partir, pero en esto yo creo que en gratuidad nosotros tenemos que seguir avanzando. Y en este país hay una gran clase media que se siente postergada porque no tiene el puntaje en la ficha de protección, y en eso hoy día nosotros somos un país que puede decir que ha superado pobreza, que hay de alguna manera un sostén mínimo que podemos garantizar a toda la familia. Y por lo tanto nuestro desafío es cómo hacemos políticas que lleguen a la gran clase media
Y eso no solamente en acceso a educación, también en acceso a la salud, en acceso a apoyo para el emprendimiento, para la capacitación, para el trabajo, para la formación profesional de oficio. O sea, yo creo que ese es nuestro gran desafío. La gente más vulnerable, la gente más pobre hoy día tiene una red de protección, pero tenemos que ir más allá. Aquel que tiene un puntito más en la ficha, de que queda afuera y excluido de todo. Así que esa es la respuesta, Perfecto. Gratuidad, pero tenemos que seguir avanzando los sectores medios. Y respecto de lo que plantea entre camaradas, yo ayer lo que vi es un acto muy unitario, y yo me alegro de eso, tanto en las palabras de Eugenia como en las palabras de Juan, y es cierto que han habido diferencias, pero lo importante es cuando esas diferencias no nos quedamos pegados de alguna manera en ellas. Y lo que ayer señalaron ambos es como, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de problemas que han habido, de desencuentro, somos capaces de ponernos a trabajar juntos por un objetivo común. Yo lo señalaba ayer en mi discurso, con Juan muchas veces hemos tenido diferencias. En el tema interno yo no tuve ese apoyo y públicamente lo planteó. Ha sucedido muchas veces que hemos estado en temas distintos, en opciones distintas internamente, pero eso no significa que en los temas regionales, donde tenemos que responder a la gente de Magallanes, no vamos a trabajar juntos. Exacto. Y al contrario, yo creo que nadie podría decir en los temas de pesca, cuando sacamos la salmonicultura en los parques nacionales, un ejemplo, ambos estamos en la Comisión de Pesca, y así yo podría dar muchos otros ejemplos en que lo que uno hace es lo que corresponde, es trabajar juntos. Sin duda. Y tocó un tema muy sensible cuando se habla de diferencias. Las diferencias están en todas partes. Pero es lo mismo que en una familia. Pero yo te voy a citar algo que leí ahí. Pepe Au dijo, mira, te leo el titular y es lo que él manifiesta. Las lógicas dominantes de poder en la DC hicieron que Carolina Goich llegue muy atrasada a la escena presidencial. Y eso también fue materia de mucho debate y no es nuevo en las tiendas políticas, porque usted ha tenido que lidiar, me imagino, con las grandes fuerzas que hay al interior de la democracia cristiana, con nombres potentes, ¿no? Los Gutenberg Martínez, qué sé yo, los Colorines, que los Chascones, que esto, que los príncipes. Oye, pero te digo, entonces hay que lidiar, hay que imponerse, hay que trabajar. Aquí está, qué sé yo, dice incluso habla de la presidenta, pero es lo básico referido a ello, que hay que lidiar. Entonces, son cuotas dominantes de poder potentes dentro de la tienda y que están aquí, lo saben los años. Sí, pero ahí concédeme sí, por cierto, no. un reconocimiento. A ver. Porque muchos me dicen si no debía haber yo anticipado mi candidatura. Y bueno, la verdad es que yo lo dije muchas veces, mi proyecto no era ser candidata presidencial. Estaba como presidenta de la democracia cristiana, haciendo un aporte a mi partido ahí, muy contenta, con mucho entusiasmo. Y yo creo que lo que pasó es que se generaron las condiciones para que haya una candidatura unitaria. Yo siempre dije, o sea, yo solo estoy dispuesta si está todo el partido detrás. Porque ¿qué pasó con Claudio Rego en la elección anterior? Sí. Es que finalmente su partido fue quizás el peor cuchillo, porque no estuvieron. Y bueno, uno dice, eran las condiciones distintas, estaba Michelle Bachelet, que era la candidata que evidentemente iba a ganar, pero eso no justifica que tú no cumplas con los acuerdos dentro de una colectividad política en la que estamos voluntariamente. Y podríamos mirar para atrás con Soledad Alvear, con Andrés Saldívar, con nuestros candidatos. En general ha pasado eso. Y parte del trabajo mío en la conducción ha sido generar el reencuentro también en el partido. Cuando yo digo volvamos a confiar como eslogan, y lo dijimos en la municipal, lo decimos hoy día, es primero volver a confiar en nosotros mismos. La Democracia Cristiana es un partido que tiene una tremenda historia, que ha dado grandes gobiernos a este país. Frei Montalva, para los que marcharon, para los que peinan canas, recuerdan lo que significó en esta región con la reforma agraria, para muchos campesinos, para gente que hoy día tiene una perspectiva distinta gracias a eso. El gobierno de Elwin, ¿no es cierto?, que hoy día cada vez se valora más en lo que significó. Incluso el gobierno de Frei, que fue criticado en su momento, ¿te acuerdas? Porque viajaba mucho y fue el que abrió el comercio internacional, y hoy día a nadie le sorprende la agenda internacional de un presidente. Entonces aquí hay un partido que tiene la fuerza y que más bien el problema estaba en lo que nos decía la auditora, en las divisiones internas donde nos quedamos ahí, estancados. Y teníamos que superar eso para poder proyectarnos y cumplir con el rol que tenemos que cumplir con el país, que es ser alternativa de gobierno, volver a poner algo que es central en nuestra propuesta, que es la gente al frente. El cómo tenemos crecimiento, pero un crecimiento que tenga rostro humano,
que responda a la familia, el cómo enfrentamos, cómo conversamos las políticas de salud, las políticas de empleo, pensando no en los grandes grupos económicos, no en aquellos que se la arreglan solo y que van a ser más ricos solamente, sino en la gente sencilla que quiere salir adelante, que además es el objetivo y es lo que nosotros creemos como partido. Llamado, buenos días. Aló, buenos días. Hola, buenos días, cuénteme. Bueno, buenos días, la senadora. Buenos días. Y quisiera hacerle una consulta. ¿Usted sabe la deficiencia del hospital que hay como comisión que estuvo de salud? Yo pienso que lo sabe. Sí. La falta de especialistas, la falta de recursos que está para algunos programas, que eso va especialmente para la gente más pobre, porque hay operaciones de hernia que no se han hecho, pero los cirujanos dicen nosotros ya hemos estado dando más de lo que podemos. ¿Cómo no? Y nos faltan más médicos y nos faltan recursos. Ojalá que si se juntara con la ministra que viene, porque ahí supe que venía a Punta Arenas, sí, así es, le dijera esas dos cositas. Ya. Que lo que siempre falta son los recursos y los médicos acá en Punta Arenas, sea en el hospital o sea en los consultorios, es la misma cosa, las dos cosas, recursos y mano de obra, como se dice en lo cotidiano. Bien. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, buenos gracias. días. Doña Elvira parece que era. Sí. Mira, hay un detalle que te lo quiero comentar y que se lo he planteado también. El otro día estuvo conmigo acá el presidente del Consejo Regional, Miguel Sierpe. ¿Y por qué cuando dice faltan recursos, especialistas, en fin? Porque la idea original del traslado al hospital e irse al hospital clínico hoy en día, que gozamos de un lindo hospital, pero la idea original era que este hospital viejo se enajenaba para que esos recursos pasaran a todas estas cosas que se piden acá, recursos para tener especialistas, para los programas de salud, enajenando ese hospital. Todavía no estamos dando vuelta con ese hospital 2 años, 3 años, y van a pasar, te lo afirmo. Me imagino que lo conversaste largo con Miguel. 3 años más van a pasar y no vamos a tener ninguna solución con el hospital. No que se va a la municipalidad, no que es para los servicios públicos, es que vamos a ir, hice un punto de prensa para mostrar a los vecinos de que se está en esto mientras eso se está destruyendo cada día más, y esos recursos que originalmente se pudieron haber obtenido de la venta de ese recinto para incrementar esto que está diciendo la auditora. No sé si estás al tanto de eso originalmente, ¿no es cierto, Carolina? Ahora, independiente de eso, hay una obligación del Ministerio de Salud en esto, dentro del plan de formación de especialistas, de poder proveer de justamente los médicos para todo el país. Y parte de las actividades que tiene hoy día la ministra, y por qué es tan importante que venga, es en la presentación, en este caso, de 11 médicos especialistas. Eso lo vamos a hacer en la tarde, así que es una buena noticia para nuestra auditora, Elvira, que se llama. Y dentro de eso también está el cómo van a seguir llegando especialistas. Hay un total de 40 especialistas en aquellas áreas donde hay mayor déficit, que son parte de un plan de formación. Porque, ¿qué nos pasa en esto? Para poder tener los especialistas, lo que más nos ha resultado es sobre todo jóvenes, estudiantes de medicina que son de Magallanes, que uno los envía a hacer su beca, su especialidad y después vuelven a su región. Porque tienen un compromiso especial que no tienen muchas veces el resto de los especialistas. Pero eso requiere pensarlo en el mediano plazo, porque son un par de años hasta que obtienen su especialidad. Pero, insisto, la buena noticia es que hoy día ya llegan 11 y además está este plan hasta completar por lo menos 40 especialistas. Porque, y en esto ella tiene toda la razón, lo que necesitamos es la atención acá. Tenemos un maravilloso hospital, pero no sirve de nada una casa muy bonita si adentro no la llenamos para darle vida, y en este caso eso requiere especialistas. Y también, solo una palabra y algo que conversábamos en Porvenir, es cómo no solamente se quedan aquí en Punta Arenas, sino pueden hacer rondas médicas en forma más permanente para llegar a las localidades más aisladas. Y ojalá con el mismo médico, sobre todo en ciertas áreas más sensibles. Yo decía, si pudiéramos garantizarle a las mujeres en Porvenir que es el mismo ginecólogo el que va a ir. O sea, es como un poquito de cariño también, a diferencia de que vaya uno u otro, y yo creo en eso hemos conversado con Pamela Franci y tiene un tremendo compromiso, así que no me cabe duda que vamos a tener mejoras durante este año. Ginecólogos, reumatólogos, enfermedades que son propias de la zona, pediatras, en fin, bueno.
Se viene la primaria el 2 de julio. Así está inscrito por ley, el servicio electoral así lo ha establecido, que es como la parte para comenzar a definir nombres y rostros. Hay una contienda de la nueva mayoría, pero usted puso énfasis en algo cuando fue elegida la banderada de la democracia cristiana. Dijo, bueno, perfecto, pero yo quiero discutir algunas condiciones para poder llegar a estas primarias. Hay dos preguntas que salen inmediatamente acá. ¿Y si no están las condiciones? ¿Va a ir por fuera usted? Uno. Y dos, ¿cuáles serían esas condiciones? Esas condiciones tienen que ver con la coalición, no solo con la democracia cristiana. Nosotros tenemos un desafío. La mala evaluación que tenemos como gobierno no vino del cielo, nos la ganamos. Sí. Y yo creo que en eso es muy importante dar garantías que enmendamos rumbo. Entonces uno dice, ¿qué es necesario para poder ir a unas primarias? Que finalmente el compromiso de gobernar juntos es eso, no es solo buscar el mejor candidato. Primero, un acuerdo programático, un marco programático. ¿Cómo no? No vamos a discutir la cantidad de kilómetros de carretera, no tiene que llegar llegar a ese nivel de detalle, pero sí, por ejemplo, cómo vamos a enfrentar la colaboración público-privada. Porque yo creo que en este gobierno nosotros hemos actuado de repente más bien desde la trinchera ideológica y hemos evitado la colaboración público-privada en muchas áreas, que nos permitiría avanzar más rápido en algunas cosas, pensando justamente en solucionar problemas de la gente. Para ponerte solo un ejemplo, o cuáles son las prioridades gruesas que vamos a hacer en descentralización y si efectivamente nos las vamos a jugar ahí con algunos temas. Lo segundo es un acuerdo parlamentario. Yo que he estado en la Cámara y en el Senado, sé lo importante que es que un gobierno cuente con el respaldo para sus proyectos de ley. Es fundamental para sacar adelante un programa de gobierno. Sin duda. Y lo tercero es más bien un acuerdo de comportamiento político, donde digamos aquí nos parecemos más a una coalición y nosotros garantizamos el respaldo, que no vuelva a pasar que el gobierno presenta un proyecto y un partido completo del gobierno lo vota en contra. O sea, esas cosas no nos pueden volver a pasar. Y cómo procesamos también nuestras legítimas diferencias que existen en un bloque que es diverso. ¿Ya? Entonces, si tenemos ese marco, lo que hacemos es garantizar gobernabilidad. Garantizamos que tras la primaria nos ponemos todos detrás del candidato que gana y que somos capaces también de asumir un buen gobierno, que finalmente es lo que uno está pensando. Ahora eso requiere un análisis crítico con el resto de los partidos. Hoy día hemos estado un poquito complicados, cada uno abocado al tema de la reinscripción que nos obliga la ley. Tú sabes que ahí estamos en un proceso de refichaje de militantes antiguos. Hay algunos partidos que les ha costado un poquito más que a otros, y eso también es fundamental para tener certeza de qué partidos se inscriben como partidos nacionales, para poder tener la posibilidad de llevar a su candidato a las primarias. Fecha, ¿no? 16 de abril, por ahí. Hasta el 14 de abril, así que hasta el 15, y ahí esperamos que el CERVEL procese rápido las fichas para darnos certeza de eso. Ahora, todo esto desde la lógica en cómo nosotros construimos una candidatura única a la centroizquierda. Y esa es mi postura. De hecho, en la última Junta Nacional, una de las cosas que yo me alegro es que se haya descartado la tesis del camino propio para la democracia cristiana. Habían algunos camaradas que planteaban, vamos por el camino propio. Y yo creo que en esto nosotros tenemos que pensar en gobernar. Y la unidad entre la izquierda y la centroizquierda ha sido fundamental en este país para recuperar la democracia, para fortalecerla también. Y yo creo que es un eje que tenemos que mantener para seguir enfrentando la desigualdad. Me parece nuestro objetivo. Me parece, Carolina, interesante esto que usted plantea, el comportamiento político que se debería tener como coalición, para no pasar vergüenzas después. Claro, porque dice, sí, después... para decirlo en chileno, dice. Para decirlo en chileno, porque claro, de repente empiezan los dimes y diretes, que no me gusta lo que dijo, que no dijo, en fin. Tengamos un comportamiento político a la altura, para dar credibilidad además, que esa credibilidad que está media perdida, ¿no? Entonces, hay que tener este énfasis importante. Y por otra parte también, cuando hablamos de esto del comportamiento político, pasa, como usted dice, por apoyar a este candidato. Usted ha tenido algunas diferencias con el Partido Comunista. Sí. ¿Esto ya está subsanado dentro de este comportamiento político? ¿Ellos también están para seguir conversando, para seguir sobre la mesa? Eso es parte de lo que uno tiene que poner sobre la mesa. ¿Cuáles son nuestras diferencias y cuáles son los puntos donde podemos trabajar en conjunto? Yo lo he dicho muchas veces respecto al desafío de enfrentar la desigualdad en este país. Tenemos muchos temas en común y una mirada que nos permite trabajar juntos en algunos proyectos. Tenemos diferencias en materia de derechos humanos, diferencias respecto de cómo vemos la dictadura,
y eso se extremó en la situación de Cuba, y uno dice, desde la democracia cristiana, para nosotros una dictadura es algo que vamos a rechazar, sea de izquierda o derecha, no hay dictadura buena. La defensa de las libertades se dan en todos los lugares, pero nosotros tenemos que ser capaces de mirar hoy día el Chile en que estamos, los desafíos que tenemos, y con mucha franqueza decir si somos capaces de sostener una mirada común, y como te digo, darle después el sustento, que nuestras bancadas le den los votos a los proyectos de gobierno. Lo que no nos podría pasar, para ponerte un ejemplo muy concreto, yo te hablaba de la reforma del sistema de ISAPRE, y nosotros teníamos un compromiso como gobierno al respecto, y han pasado más de 3 años y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores que lo que plantean ciertos sectores más de izquierda, desde una perspectiva mucho más ideológica, dicen no podemos acá nosotros reformar el sistema de ISAPRE porque lo fortalecemos. Lo que tenemos que hacer es una gran reforma a la salud. Pero ¿cuál ha sido el resultado de eso? Que quedamos inmovilizados, que no le dimos respuesta hoy día a los cotizantes de Más Vida, para ponerte un ejemplo. Sí, claro. Y que la gente tiene que seguir haciendo las presentaciones judiciales frente al alza de los planes, porque ese es otro de los temas que deberíamos haber regulado, el cómo se reajustan los planes, y eso uno cree que le sale gratis, pero no es gratis, porque lo que se le paga al estudio de abogado finalmente va en desmedro de la atención de la gente. Entonces eso es lo que no nos puede pasar, que por más bien miradas ideológicas muy cerradas dejamos de avanzar en los temas donde la gente necesita soluciones. Un tema son las ISAPRE y otro tema candente de un buen tiempo esta parte, tanto así que el líder de esta agrupación está como candidato del Frente Amplio, si mal no recuerdo, el señor Mesina. Estoy hablando de las AFP. Y el último domingo ellos lograron reunir en una marcha inédita, por decirlo inédita, porque no hubo disturbios, eso ya es inédito. Eso es fantástico. Entonces, eso es fantástico, pero lograron solamente en Santiago reunir más de 2 millones de personas en una clara alusión a la presidencia o al gobierno, decirle, téngase presente. Pero, ¿cuál es la mirada que usted tiene respecto a esto? ¿Qué pasa con AFP? No más AFP. ¿Usted está de acuerdo en que no más AFP? Sí. Hay que hacerle un matiz, darle un barnicito, prestarle algo de ropita. ¿Cómo se puede arreglar este tema de AFP para dar tranquilidad, confianza a la gente que efectivamente esto va a cambiar? Mira, ahí lo primero es respecto del 5% adicional de cotización, que es lo que planteó la presidenta. Vamos a aumentar progresivamente de cargo al empleador un 5% nuestra cotización, porque hoy día cotizamos poco. Respecto de, tú lo comparas con otros países, o respecto del sistema antiguo, como decimos en lo cotidiano, donde cotizamos el doble de lo que cotizamos hoy día prácticamente. Entonces, ese 5% adicional no puede ser administrado por las AFP. Eso es lo primero que es la ministra del Trabajo, es lo que yo planteé el día de mi proclamación, y por eso no puedo más que respaldar a Alejandra Krause en eso, y además es una decisión ya tomada por el gobierno, que independiente de las diferencias que tuvieron con el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda finalmente lo reafirmó. Eso me parece muy bien. Nosotros a un sistema que está cuestionado, que no cuenta con la confianza de la gente, no le podemos seguir entregando más recursos. Ahora, decir que de un día para otro vamos a terminar las AFP es mentira. No podemos hacerlo en este país. ¿Ya? Y en eso yo siempre he sido muy responsable en mis planteamientos, y no voy a dejar de serlo. Pero sí nosotros tenemos que en esto establecer regulaciones que permitan garantizar lo más importante, que son los fondos de los trabajadores. O sea, no puede ser hoy día que el negocio de la AFP sea rentable y los fondos de los trabajadores tengan rentabilidad negativa. Eso tiene que ir asociado. Y nosotros hoy día tenemos el seguro de desempleo, que también es un fondo que se licita a la administración y donde tienes premio contra una cartera modelo. Si es que te va mejor en la administración, tienes un premio; si te va peor, un castigo. Entonces, eso ya existe. No es extraño decirlo. Y es lógico. Lo que la gente dice, no puede ser, si es que están con mi plata haciendo negocio, que ellos tengan garantizado su negocio y yo tenga que pagar las pérdidas. Para ponerte solo un ejemplo. Y hay varios otros aspectos regulatorios que son más complejos, que yo creo que tenemos que abordarlos con mucha fuerza. Y ojalá eso seamos capaces de hacerlo en un acuerdo. Lo que hemos dicho hoy día, primero un acuerdo de la nueva mayoría. ¿Cómo no? Pidiéndole al gobierno que ojalá esto se presente ya, como te decía, no esperar el próximo año. Es un tema así como señalas tú, donde la gente está movilizada, y yo me alegro de eso. Creo que las movilizaciones, y además cuando se hacen en buenos términos, pacíficas, hablan de una ciudadanía que está más madura, una mejor democracia, y por lo tanto tenemos que atenderlo. Es como nosotros
mejoramos muchas deficiencias que tiene hoy día el sistema de AFP, pero por otro lado tenemos con este 5% un componente solidario. Ahora, solamente te voy a compartir una reflexión. A ver. Porque mucha gente dice, pero si es que va a aumentar un 5% mi cotización, yo quiero que eso sea para mí nomás, que mejore mi pensión. Y no, pues, cuando decimos un sistema de reparto, es un sistema solidario. Entonces, nosotros en eso tenemos que ser capaces de aportar a un sistema donde primero vamos a ir en ayuda de los que tienen pensiones más bajas, sobre todo las mujeres, que son las más castigadas. Y parte de ese 5% podrá ser contemplado para mejorar una cuenta individual, que es distinto que tú partas aportando a un joven que hoy día empieza a trabajar, que va a tener muchos años para que su fondo renten, a la gente que hoy día está al borde para trabajar, para jubilar. Mire, estamos como sobrepasados en el tiempo, estamos bien, sí. Entonces, para decirle, Carolina, que estamos muy gratos de haber conversado estos minutos, haber diversas reflexiones. Esto es como un preámbulo para nosotros, porque hacía rato que no la veía, desde el año pasado, creo que como septiembre. Tanto. Sí, pues. Me has extrañado. Entonces, no lo habíamos tenido, no, pero está constantemente. Pasaron las vacaciones, sí, y los miércoles infaltable con la Sandra. Sí, esto es como los miércoles de Carolina, una cosa así. Exactamente. No para hacer ningún parangón con nadie más, pero como los miércoles de Carolina. Ya. Gracias, Carolina, por venir esta mañana. Gracias, Juan. Muy gentil. Un gusto, como siempre, compartir aquí contigo. Muy bien, muchas gracias. Primera conexión hoy con la senadora, actual senadora por Magallanes, desde luego, y además... precandidata es el es nombre. Candidata. Es candidata. Yo ya soy candidata oficial. Candidata de la Democracia Cristiana. Entonces va a primera vuelta el 2 de julio. Vamos a ver cuáles son y cómo se primarias son el 2. Primaria el día 2 de julio y la primera vuelta eso es en noviembre. Así que queda un buen trecho todavía y harto por trabajar. Gracias, Carolina. Gracias, Juan. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Primera Conexión, con el espíritu de siempre. Polar Comunicaciones, todos